En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en la segunda de nuestras predicaciones hablábamos sobre el papel que tuvieron el desierto y el destierro para que el pueblo de Dios pudiera entrar en sí mismo, pudiera reconocer su corazón. Efectivamente, entrar uno en sí mismo a la luz de Dios, no como simple ejercicio de planeación de un futuro o simple ejercicio de conocimiento psicológico, sino realmente entrar uno en su propio corazón, llegar uno al corazón, no es algo grato, es algo difícil porque en la mayor parte de nuestras vidas lo que encontramos pues no es agradable, o hay muchas cosas que no son agradables, ya mencionábamos. Hay malos recuerdos, hay heridas, hay remordimientos, hay cosas que nos avergüenzan, hay frustraciones, y por eso fácilmente uno toma una actitud de huida en las diversas formas que también ya hemos tratado de exponer. Por eso, para llevar al ser humano en ese camino de conocimiento, se necesitan a veces las dificultades. A veces son las pruebas, son las tentaciones las que realmente nos ayudan en ese camino de conocimiento. Solamente a través de esas pruebas, a través de esos combates, uno va conociendo las fortalezas y va conociendo las debilidades. Va conociendo cuáles son los amigos y cuáles no lo son. Hay un antiguo refrán latino que tiene muy diversas versiones en otros idiomas. Amicus certus in re incerta cernitur, que se puede traducir como el verdadero amigo, el amigo cierto solo se conoce cuando las cosas son inciertas. Entonces el desierto revela corazones, el desierto, ya decíamos, es el lugar de la revelación. Esto tiene varias repercusiones, por ejemplo, en la pregunta ¿cómo se debe formar un discípulo de Jesucristo? Y nos damos cuenta que el camino del discipulado necesariamente ha de ser un camino de exigencia. Algunas veces ya hemos mencionado que el paraíso no es lugar de verdadera revelación. Recuerdo una frase que la menciono con frecuencia, una frase que nos dijo nuestro maestro de novicios. Tenía yo 2 o 3 días de novicio cuando él nos suelta esta frase. Ustedes no se conocen, nos dice a los novicios, ustedes no se conocen a sí mismos. Yo me sentí casi insultado. ¿Cómo va a decir este hombre que yo no me conozco? Si él tampoco me conoce a mí, mucho menos me conoce a mí. Muchas veces uno de joven tiene esas actitudes un poco arrogantes, desafiantes. Pero luego el argumento que él nos dio, la verdad me convenció y me impactó hasta el día de hoy. Y fíjese que ya han pasado más de 30 años de eso. Porque el argumento de él fue muy sencillo. Dijo él, ustedes están acostumbrados a rodearse de la gente que les gusta y les cae bien y ya piensa como ustedes. Y así es muy difícil conocerse. Es decir, solo en la confrontación, en la dificultad, en la prueba, es donde aparece el corazón, según ese texto que ya también citamos, del libro del Deuteronomio en el capítulo 8, Dios te llevó por el desierto para conocer tu corazón. Toda esta introducción, hermanos, es para hablar del camino que hicieron los discípulos de Jesucristo con Jesucristo. O sea, lo que vamos a comentar aquí es cómo en la vida práctica
podríamos decir en la vida cotidiana, Jesucristo fue llevando a los discípulos por un camino de desierto. Me atrevo a decir que Jesucristo era un desierto ambulante y que los que estaban con Jesucristo experimentaban aquello del desierto, lo experimentaban y lo experimentaban con fuerza. Vamos a verlo a partir de algunas escenas del Evangelio. Caminar con Cristo traía distintas exigencias. Exigencias exteriores, interiores, interpersonales, misioneras. Realmente estar con Cristo era un entrenamiento y un entrenamiento fuerte, duro. Lo cual, repito, a mí me trae interrogantes sobre la manera como nos estamos formando hoy. Es verdad que en Cristo está la mansedumbre, está la humildad. Es verdad que en Cristo están la caridad, la dulzura, la ternura. Pero lo maravilloso es que en la misma persona de Cristo está el desierto, la exigencia. Podríamos decir que Cristo una y otra vez va llevando a los discípulos hasta su límite. ¿Qué es lo que hace un entrenador? Por eso utilizo la palabra entrenamiento. Cuando un entrenador, por ejemplo de atletismo, se encuentra con un gran atleta, posiblemente un atleta superior, el reto del entrenador es cómo hacer que esta persona mejore. Es buena, pero resulta que no queremos lo bueno, queremos lo mejor. Y en realidad no queremos lo mejor, queremos lo excelente. Y en realidad no nos basta lo excelente, queremos lo perfecto. Ese camino de llevar hacia la perfección requiere distintas exigencias. Y en esas exigencias el entrenador debe tener una tremenda sabiduría. Porque si le hace daño al cuerpo del atleta, lo arruina. Pero si no le exige, también lo arruina en el sentido de que no alcanza su plenitud. Por eso hay una sabia providencia en Dios, la sabia providencia que se desplegó en el desierto. Y esa sabia providencia aparece, claro que sí, en la manera como Cristo trata a los discípulos. Los va llevando, como diría San Ignacio, entre consolaciones y desolaciones. Y así es también con nosotros. La vida no puede ser simplemente exigencia, exigencia, hasta que la persona estalle, se rebele. No puede ser eso. Pero la vida tampoco puede ser comodidad y estemos bien y mejor no nos metamos en problemas. Es la combinación la que forma al discípulo. La combinación entre exigencias muy fuertes y a la vez una abundancia de amor, de alegría, de dulzura. Hay que saber utilizar las dos cosas. Los padres de familia conocen bastante de esto. Saben que no se puede educar a un niño regañándolo mañana, tarde y noche. Y seguramente que por la mañana es imperfecto, por la tarde es imperfecto y por la noche es imperfecto. Pero no se puede formar a un niño regañándolo, castigándolo solamente. No puede ser. Pero tampoco puede ser a base de aplauso, caricia, abrazo. Otra vez perdiste tu año. Bueno, venga, un abrazo, hijo, no te sientas mal por eso. No puede ser, tiene que haber una exigencia. Y esa es la bendita, la maravillosa providencia de Jesucristo con sus discípulos. Así que no se nos va a olvidar que Cristo también abundaba en ese amor, que es amor que sana, que es amor que renueva, que es amor que consuela, que es amor que hace florecer. Claro que sí, pero es desierto, es desierto. Un desierto en el que brota con abundancia esa agua del consuelo. Aquel pasaje de la roca de la cual salió agua cuando Moisés la golpeó. Esa imagen yo creo que describe bien el camino de los discípulos. Hay desierto y hay agua fresca, las dos cosas.
Entonces hablemos un poco, hagamos un recorrido, hermanos. Hagamos un recorrido por esa parte de las exigencias, que repito, son muchas. Empecemos por las exigencias exteriores. No era nada fácil sostenerle el paso a Cristo. Nada fácil. Las exigencias exteriores suponen privaciones. Cristo describió su propio tenor de vida diciendo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Aunque hay varias interpretaciones de ese texto, lo que parece claro es que supone privaciones de una o de otra forma. Y no podía ser de otro modo. Este hombre que recorría las poblaciones de Galilea, nos dice San Marcos, recorrió todas las poblaciones de Galilea. No había hoteles de lujo por ahí. No había restaurantes de 4 y 5 estrellas. Es un camino de privaciones, es un camino de renuncias, un camino de incomodidad. Incomodidad de día y de noche, incomodidad en el camino y en la casa. Y así va formando a sus discípulos. De nuevo la palabra entrenamiento. Privaciones exteriores, incertidumbres. ¿Cómo se va a resolver lo que va a pasar después? No se sabe. No se sabe. Es un camino de incertidumbre. Y a todos nos gusta lo contrario, nos gusta lo seguro. Nos gusta lo que ya está planeado y lo que ya está probado. Pero Cristo va llevando a los suyos por un camino nuevo. Un camino distinto y exigente. En medio de privaciones, de incertidumbres, de itinerancia e incluso de persecución. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan se cuenta la resurrección de Lázaro. Seguramente ustedes recuerdan que después del episodio de la resurrección, el evangelista nos dice que un grupo de fariseos llegaron a una conclusión, que había que matar a Cristo, eso ya estaba claro, pero que había que matar también a Lázaro. Entonces, cuando tú vas con Cristo y estás oyendo que hay gente que dice, oye, hay que deshacerse de este, y tú eres de los de Cristo, eso tiene un impacto. Entonces las privaciones exteriores, las exigencias exteriores son muchas, en términos de alimento, de descanso, en términos de acogida o de no acogida, nada fácil. Hablemos un poquito de las exigencias interiores. Exigencias interiores, de hecho, es confiarse a un maestro, dejarse formar, abandonar el propio proyecto de vida. Yo era jefe de pescadores en el mar de Galilea y aquí estoy sin saber ni siquiera dónde dormiré en 3 días. Abandonarse y confiar, abandonarse y creer, abandonarse y seguir. El sígueme de Jesucristo, aunque fuera pronunciado una sola vez, era vivido todas las veces, todos los días. El sígueme de Jesucristo se renueva cada mañana. Sígueme otra vez y otra vez. El sígueme de Jesucristo es continuo, como también nos pasa a nosotros. Y no todos los días uno está igual de confiado, igual de entusiasmado. No todos los días uno está igual de fervoroso. No todos los días uno está igual de feliz. Y sin embargo, todos los días está el llamado de Jesucristo. Y realmente Cristo va adelante. En varias ocasiones aparece Cristo delante de los discípulos. Así, por ejemplo, al comienzo de San Marcos, allá en el capítulo 1, se nos cuenta cómo la población entera se agolpó a las puertas
de la casa donde Cristo estaba hospedado. Todo indica que era una especie de habitación que quedaba adosada, prácticamente era parte de la casa de Pedro, allá en Cafarnaún. Y se agolpó la población, y esa sesión de predicación y de oración fue extenuante. Eso es parte de la exigencia interior. Es físicamente extenuante, tantas personas, tanto tiempo, de manera que se van a descansar molidos, pero al otro día temprano ya no está con ellos, se levantó aún más temprano y se fue a orar, siempre como marcando el liderazgo, siempre marcando el paso, siempre adelante. Y entonces Pedro va y lo encuentra y le dice: todo el mundo te busca. Y Jesús todavía va más allá: vámonos a otras poblaciones, porque allá también tengo que predicar. Jesús va adelante, mantiene un ritmo fuerte. Y ese ritmo impacta a los discípulos, que se ven a veces cortos. En el capítulo 9 de San Lucas también escuchamos otra expresión que impacta mucho. Tomó resueltamente el camino hacia Jerusalén, iba delante de ellos. Y recordemos cómo en Cesarea de Filipo lo que le dice a Pedro es: tú ponte detrás de mí. Lo que se suele traducir como apártate de mí, lo llama Satanás. Apártate de mí, Satanás. Lo que se suele traducir como apártate de mí, realmente en la preposición griega opiso, mu, quiere decir detrás de mí. Tú no vas delante, tú vas detrás. Entonces fíjate la exigencia interior es esa. Mi vida la marca el ritmo del maestro. Mi inteligencia está marcada por la palabra del maestro. Mi corazón está marcado por los afectos, los sentimientos, los intereses, las prioridades del maestro. Y eso un día, y otro día, y otro día. Y mantenerse en esa capacidad. No es fácil ser discípulo de Cristo. Por eso yo vuelvo a preguntarme cómo estamos en nuestros seminarios, cómo estamos en nuestras facultades de teología, cómo estamos en nuestras casas de formación los religiosos. No podemos volver a Cristo simplemente una especie de capataz, una especie de déspota que solamente regaña y exige. La dulzura de su trato, la cercanía de su amistad, la abundancia de su amor están también ahí todos los días. Pero repito, no quitemos el otro lado, no quitemos el otro aspecto. El discipulado es exigente y por falta de exigencia se echa a perder la gente. Parece que el mejor velocista de nuestros tiempos es el jamaiquino Usain Bolt. El hombre que tiene el récord mundial para los 100 metros planos y creo que para los 200 metros planos también. Está como en 9.60 y algo segundos los 100 metros planos. Impresionante Usain Bolt. Evidentemente su cuerpo parece diseñado exactamente para eso. La manera de su metabolismo, sus músculos, sus nervios, su corazón, todo parece hecho para eso. Pero jamás hubiera alcanzado esa velocidad sin sus entrenadores. Es el entrenador el que lo lleva a la mejor versión de sí mismo. Y yo me pregunto si cada uno de nosotros es la mejor versión de sí mismo. ¿Dónde está la mejor versión de ti? ¿Dónde está? ¿Qué hubiera sido tú si de verdad, con la docilidad primero al Espíritu Santo y con la sabiduría de los formadores y con tu respuesta a los formadores, se hubiera avanzado más? Pero bueno, los que hemos fallado tantas veces siempre tendremos esperanza, porque podemos volver una y otra vez a ese gimnasio del Espíritu que es el Evangelio.
Entonces Jesucristo está llevando a cada uno de ellos a la mejor versión de sí mismo. Eso es lo que significa el maestro. Tú no sabes de qué eres capaz. Tú no sabes qué podrías ser. Tú no tienes ni idea lo que podrías alcanzar. No tienes ni idea. Pero yo te voy a llevar, dice Cristo. Yo te voy a llevar. De manera que en la llamada, en el sígueme de Cristo, ya está esa invitación. El sígueme no es en primer lugar porque yo te necesite. Cristo no le ruega a nadie que lo siga. Recordábamos en la oración de la mañana aquel texto de Redemptionis Donum de San Juan Pablo II. Y recordábamos cómo hubo uno que le dijo no. Cristo le dijo sígueme, aquel joven rico. El joven rico dijo no. Cristo no se fue detrás a decirle, ay hombre, pero ¿cómo así? No. Cristo invita, no ruega. Y lo llamó. Y el otro no respondió. O también otros sí responden. Mateo dejó todo y lo siguió. Pedro y Andrés, Santiago y Juan dejaron todo y lo siguieron. Entonces sí hay gente que responde. El sígueme de Cristo es ese. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. En cierto sentido, ¿qué es un beato? Hoy que recordamos a la beata Ana de los Ángeles, ¿qué es un beato? Un feliz. Eso es lo que significa la palabra beato. ¿Feliz por qué? Pues feliz por su unión con Dios. Feliz por la acción de la gracia. Pero también hay un aspecto antropológico de la felicidad en la santidad. El santo ha podido llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Y eso trae una gran alegría, porque yo no lo hubiera logrado sin la exigencia del maestro, sin el llamado del maestro, sin la presencia del maestro. Entonces, la alegría esencial que llamaría Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la alegría esencial de la bienaventuranza, es la unión con Dios a través de la contemplación de la esencia divina. Esa es la alegría esencial. Pero junto a esa alegría esencial hay otras alegrías inmensas que brotan de esa. Y una de esas alegrías es, ahora soy plenamente. Ahora he llegado a la mejor versión, lo mejor que yo podía ser, lo soy. Y esa es una gran alegría. Precisamente este hombre que es tan extrovertido, el corredor Usain Bolt, ese hombre que es tan a veces chistoso incluso, él no niega, él no esconde su alegría cuando rompe un récord, cuando gana una carrera, él no la esconde, es un poquito exhibicionista el hombre. Pero yo no lo tomo a mal, también la persona que mete un gol, pues se alegra. Y cuando Perú clasifica para Rusia 2018, hombre, la gente levanta manos y esos jugadores sienten, lo hicimos, lo logramos. O sea, llegamos al mundial. La siguiente tarea es ganar la copa. Esa puede costar un poquito más de trabajo. Pero indudablemente, hombre, llegar al mundial, eso significa mucho. Entonces no le amarremos los brazos a ese que mete el gol de la victoria. Mete el gol de la victoria y levanta sus brazos y se goza. No le amarres los brazos, déjalo que se goce el gol. Entonces también los santos se regocijan en primer lugar y esencialmente por su unión con Dios, pero en segundo lugar por lo que Dios ha hecho de mí. Esta dimensión antropológica de la santidad es algo muy poco estudiado, pero está en la Biblia, todo parte de la Sagrada Escritura. ¿A usted no le ha sorprendido en el capítulo 17 de San Juan esta frase que dice nuestro Señor Jesucristo? Oiga esta frase para que usted vea lo que es la antropología de la santidad. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. ¿Qué significa glorifica a tu Hijo? Haz presente tu gloria ¿en quién? En mí. Haz presente tu gloria en mí. O sea, también en la santidad hay un júbilo. El júbilo
de haber alcanzado lo que yo no iba a alcanzar. Yo iba a ser un mediocre. Yo iba a ser un mediocre. Yo tenía todos los ingredientes, no me faltaba ni uno. Tenía todos los ingredientes para ser un espantoso mediocre. Pero hay uno que me amó. Primero fue y me buscó por allá hasta el último rincón. Y en el último recodo del camino, malherido me encontró, porque yo soy la oveja perdida. Y me puso sobre sus hombros y me consoló y me sanó. Pero no me va a tener sobre los hombros acariciándome toda la vida. Después me baja de los hombros y me pone a caminar. Y me quiere llevar a la mejor versión de mí mismo. Pero eso tiene exigencia. Es un don del Espíritu Santo, es un regalo muy grande de Dios, que uno pueda sentir en el corazón ese llamado. Ustedes recuerdan la conversión de San Ignacio de Loyola, que está ahí en ese texto precioso del oficio de lectura de su día, el 31 de julio. Y ustedes recuerdan cómo en un momento dado el Espíritu Santo tocó a Ignacio, porque él leía muchos libros de héroes, de caballería, y en un momento dado empezó a leer vidas de santos, porque donde él se encontraba no había otro material de lectura. Y leyendo vidas de santos, le impactaron mucho las de San Francisco y Santo Domingo. Y entonces se preguntó, ¿y si yo hiciera lo mismo? Claro, eso nos puede sonar un poquito pelagiano, eso nos puede sonar un poquito egoísta o ególatra, pero tomémoslo por donde creo que hay que tomarlo. Es que Dios no quiere hacer una tontería conmigo. Dios no hace basura, Dios no hace tonterías, Dios no hace bobadas. Lo que Dios quiere hacer conmigo es bello, es significativo, mi vida tiene un propósito, yo no llegué porque sí. Nos decía hace poco el obispo en su predicación eso, nosotros no somos un fruto de azar. Claro, los pobres existencialistas ateos que piensan que son así como resultado de un azar, pues también sienten que la muerte es otro azar y todo se acabó y nada tenía sentido. A lo máximo que puede llegar un ateo es comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es todo el lema al que puede llegar un ateo. Lo dirá con más elegancia, le añadirá otros placeres, más intelectuales o más sensuales según cada uno, pero el ateo no puede ir más allá. Entonces, somos nosotros los que tenemos que decir, ¿por qué Dios se tomó el trabajo de crearme? Y no se cansaba San Juan Pablo II de repetir, persona única e irrepetible. ¿Por qué Dios me hizo de una manera única? ¿Por qué? Porque quiere hacer algo bello, algo grande, algo santo. Yo no soy una arruga en el tejido del cosmos. Yo no soy una viruta de estrellas. Yo soy llamado a algo distinto. Entonces, a través de las exigencias interiores, Jesucristo va llamando a las personas a esa altura, a esa profundidad, a esa unión. Pero con cuánta sabiduría lo hace. Hermanos, tenemos que orar muchísimo por los promotores vocacionales, por los formadores en el seminario, especialmente por el rector. Tenemos que orar por los que ejercen dirección espiritual dentro o fuera de las casas de formación. Y tenemos que orar mucho por nuestros obispos, mucho. Porque realmente, de todos los ministerios, el más importante del obispo es la misión de santificar. Eso da escalofrío. Claro que los presbíteros participamos también de esa triple misión, ¿no? De enseñar, regir, santificar. Pero muy particularmente es el obispo el que tiene esa misión. Y el regir, digamos que se puede hacer con aquello de tomar las decisiones que hay que tomar sobre las personas, las instituciones, las parroquias, etc. El enseñar se puede hacer si se tiene una cierta formación y un poquito de elocuencia. Pero ¿y el santificar? Ese sí que es difícil. Claro, en primerísimo lugar están los sacramentos. Pero es que santificar etimológicamente, ¿qué es? Es volver santas a las personas. Entonces el gran formador dentro de la diócesis es el obispo.
Es el obispo el primero que tiene que preocuparse de cómo hago yo para que esta gente sea santa. Empezando por mis presbíteros, los religiosos que hay en la diócesis, los laicos en sus distintos movimientos, comunidades, grupos, asociaciones, cofradías, como estén organizadas las cosas. Realmente hay que tener mucho Cristo dentro para vivir ese misterio. Pero primero tenemos que experimentarlo nosotros. Tenemos que experimentar cómo Cristo nos forma, cómo Cristo nos hace, cómo Cristo nos exige, cómo Cristo no se contenta. Son poquísimos los elogios que aparecen salidos de la boca de Jesucristo. Poquísimos. Pero sí los hay, claro. Sí los hay. Entonces, exigencias exteriores, repasemos la lista: privaciones, incertidumbres, itinerancia, persecución. Exigencias interiores: abandono en las manos del maestro, renunciar a mi proyecto, dejarme formar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Desapego. Nos decían ayer en la lectura del comedor la importancia del desapego, que fue un lema del cardenal Bergoglio, allá en su arquidiócesis de Buenos Aires. Cuidado con apegarse sobre todo a los oficios, a los cargos. También a las personas hay un riesgo, todos lo sabemos. Entonces, cuidado con el tema del apego. Luego, la doctrina de Cristo no era fácil de entender, ni era fácil de creer. Por eso yo tengo realmente un gran disgusto en mi corazón. Me voy a desahogar aquí con ustedes. Tengo un gran disgusto con el tema de los que dicen: no, eso de la transubstanciación, eso no se entiende, dicen. Como poniendo de premisa que la enseñanza cristiana debe ser una cosa que se entienda. Un momento, ¿y de dónde saca usted esa idea? Ya San Atanasio, refiriéndose a la herejía arriana, se burla de esa perspectiva de los que dicen que las cosas hay que entenderlas. Las palabras de San Atanasio, casi de memoria, son estas: esos, refiriéndose a los arrianos, esos andan diciendo: ¿y cómo puede ser eso? ¿Y cómo puede ser eso? Como si solo pudiera ser lo que ellos pueden entender. Cuidado con ponerle el límite a Dios en la cabeza humana. Cuidado con poner ese límite. Una de las inteligencias absolutamente privilegiadas que ha tenido la humanidad es Santo Tomás de Aquino. Eso nadie lo duda. Y Santo Tomás nos dio mucha claridad sobre cuál es el papel de la razón en la fe. De modo que es necesario comentar esto, porque parte, digamos, salpicadura de un modernismo redivivo es eso de que solo hay que dar en la catequesis lo que la gente pueda entender, solo hay que dar en la predicación lo que la gente pueda aceptar, solo hay que dar en el magisterio lo que sea de buen recibo. Cuidado con esa manera de pensar. Mire lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Dice que el papel de la razón no es explicar la fe, porque si la fe se pudiera explicar, no sería fe. Yo no necesito fe para afirmar el teorema de Pitágoras. Yo no necesito fe para afirmar cómo está compuesto el ozono. Yo no necesito fe para exponer cómo se da la evolución de un planeta o de una estrella hasta donde lo ha divisado la ciencia. Para esas cosas no se necesita fe. Entonces, la fe no es para explicarnos, dice Santo Tomás. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe desarma las objeciones. O sea, el papel de la fe es servir como de la razón, perdón. El papel de la razón es servir de escudera de la fe. La razón no explica la fe, sirve de escudera. Es decir, la razón desarma las objeciones contra la fe. Si alguien me dice que es absurda una cosa de fe,
La razón ayuda a mostrar que no es absurdo. Pero atención que esta parte es sutil. Una cosa es decir que algo no es absurdo y otra cosa es decir que ya quedó explicado. Son dos cosas distintas. Porque para demostrar que algo no es absurdo, yo tengo que demostrar que las objeciones en contra no se sostienen. En cambio, para explicarlo, yo tengo que mostrar cuáles son sus causas y su modo. Y yo no puedo encontrar las causas últimas de todo. Dice la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II: por libérrimo designio de su voluntad quiso Dios crear el universo. O sea, ¿por qué existe el universo? ¿Cuál es la causa última? ¿Qué fue lo que movió a Dios para crear el universo? No lo sabemos. Lo único que podemos decir es que hay libertad, amor y sabiduría en lo que Él hizo. ¿Pero por qué lo creó? ¿Tenía que crearlo? No. ¿Era obligación, era necesario el ser creado? No. El ser creado es contingente. El ser increado, el ser eterno de Dios es necesario. El ser creado es contingente. Entonces Dios no tenía que crear. Si Dios no tenía que crear, quiere decir que no hay un argumento racional completo que muestre por qué existe lo que existe. Lo único que podemos decir es: hay un designio libre, sabio y amoroso de Dios. Si una persona me dice Dios tenía que crear, yo puedo rebatir ese argumento. Si otra persona me dice el universo no es creado, se puede entrar en una argumentación metafísica para mostrar que eso tampoco se sostiene. Entonces dice Santo Tomás: el papel de la razón es desarmar las objeciones. Se parece mucho al que protege su casa. Se parece mucho al que protege a su amada. La razón, la fuerza de la argumentación protege a la fe como doncella purísima venida del cielo. La pureza de la fe la mantiene la tenacidad de la razón, pero la razón misma no puede explicar a la fe. ¿Qué más puede hacer la razón con respecto a la fe? La razón puede exponer ordenadamente la fe. Eso sí puede hacerlo. Darle un orden a la exposición de la fe. Por favor, distinguir las dos palabras. Una cosa es exponer la fe, que es presentar sus contenidos, y otra cosa es explicar. El verbo explicar es demasiado fuerte. Explicar es conocer en la plenitud de sus causas y modos el ser. Eso es explicar. Santo Tomás no utiliza el verbo explicar, utiliza el verbo comprender. Comprender es tener la explicación completa sobre algo. Nuestra razón no tiene la explicación completa sobre los misterios de la fe. Entonces, ¿el papel de la razón cuál es? La razón desarma las objeciones que vienen a atacar contra la fe. La razón ayuda a exponer por orden el contenido de la fe. Eso hace la razón. Y la razón ayuda a profundizar en la fe. Cada una de las cuestiones, por ejemplo, de la Suma Teológica de Santo Tomás, cada una de las cuestiones es un avance que ayuda a profundizar. Las preguntas que la razón lanza a la fe desde la humildad son las preguntas que ayudan a profundizar, y eso es lo que se llama la vocación del teólogo. Un teólogo, ¿quién es? Es un creyente que desde la humildad y el deseo de profundizar en la fe hace preguntas. Decía San Anselmo: la fe que quiere entender, fides querens intellectum. La fe que quiere entender. Entonces, ¿cuáles son los usos de la razón con respecto a la fe? Son tres. La razón defiende contra las objeciones. Si usted me viene a decir que esto es absurdo, yo le puedo demostrar por qué no es absurdo. Pero una cosa es defender la fe y otra cosa es comprenderla. Explicarla completamente no puedo. Entonces, la razón defiende contra las objeciones. En segundo lugar,
la razón ayuda a exponer ordenadamente la fe. Y en tercer lugar, la razón ayuda a profundizar la fe cuando hace preguntas desde el amor y desde la humildad. La razón ayuda a profundizar. Y este amigo Santo Tomás de Aquino sí que hacía preguntas audaces. Preguntas que no se nos ocurrirían a muchos de nosotros. Me acuerdo cuando en la tercera parte de las Sumas hace esta pregunta: ¿y por qué se encarnó la segunda persona y no la tercera? Son preguntas audaces. O sea, la razón puede preguntar. Esa idea que nos han metido de que la Edad Media era oscurantista y que nadie podía preguntar nada y que todo era argumento de autoridad y sí, porque el Papa dijo, eso es falso. Es una caricatura ridícula. Si hay alguien que se atreve a hacer preguntas audaces, es un hombre como Tomás de Aquino, y con él otros, pero por supuesto él es el más conocido de la Edad Media. Por última vez, usos de la razón con respecto a la fe: defender contra las objeciones, exponer ordenadamente el contenido y ayudar a profundizar cuando se pregunta con humildad y amor. Pero eso significa que la fe no es algo que uno pueda comprender plenamente. Esa pregunta tan bella otra vez de San Anselmo: Cur Deus homo. ¿Por qué se encarnó Dios? ¿Por qué un Dios hombre? ¿Por qué? Es una pregunta de amor. No es una pregunta de escepticismo. Mire, mejor dicho, para entender la diferencia entre los dos tipos de preguntas, usted compare las dos anunciaciones del Evangelio de Lucas. La anunciación que se le hace a Zacarías y la anunciación que se le hace a la Virgen. Observe la pregunta que hace Zacarías: ¿cómo estaré yo seguro de eso? Esa es la pregunta desde la incredulidad, desde la distancia y la desconfianza. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso, puesto que no conozco varón? Esa es la pregunta que se abre al plan nuevo de Dios. Es una pregunta desde la disponibilidad. Zacarías pregunta desde el escepticismo. ¿Cómo estoy seguro de eso? Fíjate, el centro está en él. ¿Cómo será eso? El centro está en la obra, pregunta María. Entonces la razón tiene derecho a preguntar desde la humildad, desde el amor. Todo esto es para decir que la doctrina de Cristo es una doctrina muy complicada. Bueno, complicada no es la palabra, es una doctrina muy difícil. Estamos hablando de las exigencias, ¿no? Es una doctrina muy difícil por donde la mires. Muy difícil. Señor, explícanos la parábola del sembrador. ¿No entendieron? No. Pues si no entendieron esta, ¿cómo van a entender las otras? No sabemos. Sí, porque ¿qué podían hacer? No entendían. O sea, un primer problema es que Cristo hablaba en parábolas y muchas veces las parábolas no le entendían. Cuídense de la levadura de los fariseos. Por allá hablaron entre ellos. Debe ser porque no trajimos pan. Les costaba trabajo, no estaban. Dicen en inglés, they're not up to the task. No estaban al nivel, no alcanzaban, no podían. Usted se imagina lo que es andar tantos caminos, vivir, comer, dormir cerca del maestro, y que un día el maestro diga: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida. Hombre, eso no está fácil. Entonces, ¿cuál es la rabia mía? Porque me estoy desahogando, ¿no? ¿Cuál es la rabia mía? La rabia mía es con los que se quejan de la palabra transubstanciación. La palabra transubstanciación es fácil. Dentro de todo lo que hay para entender, la palabra fácil es transubstanciación. A ver, aclaremos la palabra transubstanciación en 4 minutos. ¿Qué es sustancia de acuerdo con la filosofía? Sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es? Substance, lo que está debajo de lo cambiante, lo que está debajo de los accidentes. Substance, lo que está debajo, lo que permanece, más allá de accidentes.
Entonces, ¿la sustancia qué es? Sustancia es la respuesta a la pregunta ¿qué es algo? La partícula trans, ¿qué indica? Indica movimiento, cambio, transformación. Entonces, la transustanciación, ¿qué significa? Cambio en la sustancia. Cambio en la sustancia, ¿qué significa? Que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Era una y después es otra. Ya está, explicada la transustanciación. Entonces, ¿qué es? Pan de trigo. Se celebra la Santa Misa. Se reserva en el sagrario. ¿Qué es? Cuerpo de Cristo. Primera respuesta, pan de trigo. Segunda respuesta, cuerpo de Cristo. ¿Qué ha sucedido? Cambio en la sustancia. ¿Cómo se dice eso con una sola palabra? Transustanciación. Eso es lo que se llama exponer el misterio. ¿Lo hemos explicado? No. ¿Por qué sucede eso? Sabemos que sucede por el poder y amor de Dios y que sucede para nuestro bien. ¿Lo hemos comprendido? No. Entonces, ¿qué es un misterio? Un misterio no es un muro. Un misterio es un camino infinito. Un misterio es un pozo infinito, un pozo que no se acaba. Entonces, un misterio no significa no pregunte, un misterio no significa no entienda, un misterio significa con humildad y con amor pregunte, con humildad y con amor entienda, pero sepa desde ya que se va a pasar la vida entera y la eternidad entera y no va a llegar al fondo de esto. Pero eso no es una invitación a que no lo haga. Yo estoy seguro que lo que sabía de la Eucaristía Santo Tomás en 1200, por decir algo, 1245, a sus 19, 20 años de edad, lo que sabía Santo Tomás hacia 1252, cuando escribió su obra filosófica más importante sobre el ente y la esencia, la obra central de su metafísica, la escribió hacia los 27 años de edad. Lo que sabía Santo Tomás en 1252 sobre la Eucaristía no es lo mismo que sabía Santo Tomás sobre la Eucaristía en 1273 cuando tuvo aquella visión en la fiesta de San Nicolás. O sea que fue toda una vida en la cual este hombre profundizó y profundizó y profundizó. Y estamos hablando de un campeón, estamos hablando de un genio, estamos hablando de una inteligencia privilegiada. Pero esa inteligencia privilegiada, décadas enteras ahondando en el misterio, no lo agota. Entonces, un misterio no es un muro, un misterio es una puerta que da a un corredor infinito de luz y de amor y de bondad. Tome usted cualquiera de los misterios y no se sabe cuál es más bello, todos son tan hermosos. Tome usted, por ejemplo, los misterios de Nuestra Señora, la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Eso es un camino de luz y cada vez que uno piensa en eso le encuentra otra verdad y le encuentra otra hermosura. ¿No dijo San Juan de la Cruz que el conocimiento de Dios era como una mina en la cual uno encuentra corredores que llevan a otros corredores que llevan a otros corredores y eso no se acaba nunca? Esos son los misterios. Los misterios no son sellos para que no entres, son advertencias. Esto no se acaba jamás. Este es un abismo de amor y de luz. Bueno, ahora permítanme recordarles que los apóstoles vivían junto a ese abismo de amor y de luz, con palabras que son capaces de dejarlo a uno absolutamente perplejo, enamorado, sorprendido. ¿Qué es todo lo que ha querido decirnos? Imagínate las dosis que recibían esos apóstoles. Cristo dejó en el Santo Evangelio, dejó luz, gracia y alimento suficiente para la iglesia hasta que Él vuelva. Es decir, dejó una bodega con alimentos para miles y miles de años.
Y lo que hizo frente a los apóstoles fue abrir las puertas de esa bodega y decirles, bueno, ahí está eso. O sea, ¿qué siente la mente humana frente a esas montañas de luz? Frente a esas montañas de sabiduría, frente a esos océanos insondables. Sabemos un poquito lo que ellos sintieron. ¿Dónde lo sabemos? En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. ¿Qué encontramos? Encontramos estas palabras. Este es el discípulo que ha escrito estas cosas, para que ustedes sepan que tienen vida en su nombre. Muchas otras cosas hizo Jesús. Creo que si se pusieran una por una, no cabrían los libros en el mundo. No cabrían los libros en el mundo. O sea que ese discípulo amado evidentemente vio las bodegas. Vio, aquí hay alimento para toda la vida, para todos los siglos y para toda la eternidad. Y esa es una exigencia interior muy grande, muy grande. Muy, muy grande. Entonces eso quiere decir que la inteligencia de estos hombres vivía en una especie de asombro permanente, a veces en la incapacidad, en la absoluta incapacidad de comprenderlo. Tanto que el mismo Cristo les dijo, lo que yo hago ustedes ahora no lo pueden entender, lo entenderán después. Y en la última cena les soltó esto. Muchas más cosas, muchas más tendría para decirles. Ustedes no pueden ahora con ellas. El Espíritu Santo les irá dando sus dosis. Ahora no pueden con eso. Entonces, fíjate las exigencias interiores a dónde nos llevan. Exigencias interiores son el abandono, o sea, la confianza, el desapego, también en términos afectivos y emocionales, el llamado a la perfección y una doctrina difícil. Una doctrina difícil. Nuestro papel no es predicar de una manera banal. Tampoco es predicar de una manera complicada. Nuestro papel como servidores de la palabra, hermanos sacerdotes, no es la banalidad. Banalidad es decir lo obvio. Banalidad es quedarse con los temas de moda. Banalidad es, como ya denunció el Papa Benedicto, reducir el evangelio a una moralización de pórtense bien, que cada uno se porte bien, a ver, cada uno juicioso en su sitio. Banalidad es reducir el evangelio a la moralización, a la trivialidad, al tema de moda, a lo ya conocido. No, nuestra predicación no puede ser banal, pero nuestra predicación tampoco puede ser innecesariamente complicada, dejando a la gente sin alimento. Entonces, ¿cómo tendría que predicar uno? Uno tiene que predicar de manera que se entienda lo suficiente como para saber que hay más por entender. Esa es la mejor definición que he encontrado, se la repito. ¿Cómo ha de ser la predicación de un sacerdote? Debe ser tal que se entienda lo suficiente como para saber que hay más por entender. O sea, nuestra predicación tiene que ser al mismo tiempo plato fuerte y aperitivo de más. Tiene que ser nutritiva, pero a la vez tiene que dejar con ganas de más. Decía la doctora de Siena, cuanto más uno te come, más hambre tiene de ti. Así debe ser la buena predicación de un sacerdote. Que nadie se vaya de tu templo parroquial, de tu capilla, de la celebración de la Eucaristía, que nadie se vaya sin quedarse con algo. Que nadie se vaya. Te hay que dar alimento. Pero debe entenderse lo suficiente como para que la gente sepa hay más por entender. Esa es la clave. ¿Qué más exigencias hace Cristo? Ay, las exigencias interpersonales. ¿Era fácil ese grupito? Nada. Envidiosos, oportunistas, conflictivos,
agresivos. Es decir, cualquier parecido con un presbiterio es pura coincidencia. No, ¿verdad? No era un grupo fácil. A veces cuando se hacen catequesis de primera comunión, se cae en una superficialidad que a mí por lo menos me preocupa. ¿Qué es la Eucaristía, queridos niños? La Eucaristía es la comida con los amigos de Jesús. Esa es una trivialización que raya en lo insoportable, por muchas razones. En primer lugar, porque en la Eucaristía hay que destacar siempre, y como primero, el elemento sacrificial. Estamos en comunión con el sacrificio del Calvario. Ya eso quita la trivialización. En segundo lugar, porque esa expresión, los amigos de Jesús, los niños, ¿cómo la entienden? La entienden como sus reuniones con sus amigos. Los jóvenes, ¿cómo lo entienden? Como las reuniones con sus amigos. Y una jovencita, ¿a quién invita a una comida o a una fiesta en su casa? Pues a sus amiguitas y a sus amiguitos que le caen bien y con los que sabe que va a estar a gusto. Eso no corresponde al grupo de los apóstoles. Cristo no invitó a los apóstoles porque eran los que le caían bien. Porque con este me entiendo, este tiene unos chistes buenísimos, este canta como nadie, aquí vamos a hacer un equipo. Ese no fue el criterio. El criterio no fue ese. De hecho, estos apóstoles eran divergentes. Había gente de izquierda y gente de derecha. ¿Dónde se nota eso? ¿Quiénes eran los de izquierda? Simón el celote o celota, ese era de izquierda. ¿Quién más? Judas Iscariote, se sabe que era de izquierda. Está claro. ¿Y quiénes eran de derecha? Bueno, de derecha, ante todo, era Mateo. Mateo era colaboracionista. Mateo estaba ayudando al imperio. Entonces Jesús pone en el grupo de sus apóstoles a un ex colaborador del imperio con un guerrillero contra el imperio. A ver, vosotros a comer del mismo plato. Eso no era fácil. Así los formó Cristo. Desde la tensión y desde la diversidad. Entonces por eso no me gusta la expresión los amigos de Jesús, porque nos presenta una cuestión idílica, una cuestión ahí medio romántica, medio rosada, que no corresponde a la realidad. Esto es muy fresa, eso no se llevaban demasiado bien estos apóstoles. Usted sabe que en un momento dado ya el par de oportunistas, Santiago y Juan, fueron donde Cristo. Otros dicen que peor, que fue la mamá, la que fue donde Cristo, y le dijo a Cristo, bueno, a ver, favorcito, cuando llegues a tu reino, porque todos estos se aguantaban lo que se aguantaban, ¿por qué? Ellos sentían que estaban haciendo una inversión a largo plazo. Ellos sentían, por ahora me toca comer esto, pero, esto se acaba y ya vendrá otra cosa. Por ahora me toca dormir en estera o en el suelo, después ya veré yo dónde duermo. Ellos tenían sus cuentas, tenían sus codicias, y por eso, cuando ya vieron que ya iba a despuntar de un momento a otro el reino de Dios, entonces ahí fue donde Santiago y Juan dieron el zarpazo. Vamos a asegurar puestos. Señor, cuando llegues a tu reino, quiero tal vicario, quiero estar a tu derecha. Quiero estar a tu derecha, quiero estar a tu izquierda. Ese era el grupo de Jesús. ¿Hubiéramos resistido ahí? Mi conclusión personal, porque hay que ser humilde, ¿cierto? Hoy es el día de penitencia y de reconocer los pecados, ¿no? Mi conclusión personal es: yo no hubiera aguantado en ese grupo. Mire, con todas esas exigencias exteriores, interiores e interpersonales, aguantar ahí no era fácil. ¿Cristo se dio cuenta que los estaba entrenando? Sí. ¿Consta en la Biblia? También. ¿Dónde?
Dice en el discurso después de la última cena en San Juan, por allá en el capítulo, ¿qué será eso? Como 14. Vosotros sois los que habéis soportado conmigo mis pruebas. Él se daba cuenta de que era duro, era difícil. Más fácil le quedaba a José de Arimatea. José de Arimatea iba, visitaba, les llevaba por ahí unos dátiles, unas naranjas, y se devolvía y dormía en su casa. Los otros sí quedaban allá discutiendo. ¿Por qué discutían sobre quién es el primero? Porque todas las otras codicias, todo lo demás que podía ser apetecible a ojos humanos, ya Cristo se lo había quitado. Comodidades no había, dinero no había, fama no había. Entonces les quedó esa apetencia por el poder. Las exigencias de Cristo son muy altas. Con otro agravante, Cristo los corregía en público. Si hay algo duro, es que a uno lo corrijan en público. A veces es humillante, y Cristo los corrigió en público más de una vez. Estos apóstoles fastidiados de tanta señora cansona, señoras con niños, niños que lloran, señoras con más niños, niños y más niños, y llegan ahí, Rabí, Rabí, bendíceme a mi hijo, y apenas a una se le ocurre, a todas se les ocurre. Eso es así, a todas se les ocurre. Entonces los apóstoles ven la invasión de señoras y niños, y entonces dice la película española: ¡Ea, detenedlos! Y empiezan los apóstoles: que no molesten al maestro, no molesten al maestro. En realidad era: no nos molesten a nosotros. Claro. Eso pasa siempre con los mandos medios, siempre ponen como pretexto el obispo. Detenedlos, no, el maestro está cansado, el maestro. Cuando suena allá atrás la voz del maestro: déjenlos. Los desautorizó. Sigan entonces. Es duro, es un entrenamiento fuerte. Cristo los llevó al límite. Una muy simpática es Juan capítulo 6, ¿no? Cuando la multiplicación de los panes. Esa es maravillosa, maravillosa. Señor, ya llevan 3 días contigo. Despídelos. No, ese no es en Juan, yo creo que ese es en Marcos. Me disculpan que falla la memoria a veces. Despídelos, que vayan y se compren. Que vayan y se compren ellos. Tiene apariencia de caridad, ¿no? Ya llevan 3 días, están cansados. Pero el verdadero propósito, ¿cuál era? Ellos tenían ahí su comidita. Y les dice Jesús: dadles vosotros de comer. Ay. Imagínese uno 3 días en ese régimen de gente enferma, gente sudada, los que no están enloquecidos están poseídos. Oiga, 3 días en esas, ¿ah? Ya esta gente estaba al límite, es que Jesús los llevaba al límite. Y lo único que les había quedado era una comidita por ahí, una comidita. ¿Sí es Juan 6? Gracias. Y entonces, dadles vosotros de comer. Se dio cuenta de lo que traíamos. No, Señor, esto no alcanza. Mejor despedirlos. Que coman bien por ahí, hay unas tiendas buenas que han recomendado por ahí.
Y a este hombre se le ocurre multiplicar panes, ¿no? Qué cosa terrible, Jesús es terrible, terrible. Terminemos. Yo creo que ya la idea está clara. Terminemos hablando de las exigencias apostólicas. Las exigencias apostólicas son sobre todo, además de lo que ya hemos dicho, el estar en medio de rechazos, el tener que enfrentarse a Satanás, el tener que enfrentarse al diablo y no siempre vencer. Acuérdate que hubo casos de posesión que no pudieron resolver. El enfrentar rechazo, cuando vayan a una población y los rechacen. Si el mundo os odia, sabed que me odió a mí primero. Enfrentar el rechazo. Exigencias apostólicas, la lucha contra el demonio y el tener siempre, siempre a la gente pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más. La gente no se cansa de pedir y siempre sale otro enfermo y siempre sale otro caso y siempre sale otro problema. Y cuando ya uno no puede más, Padre, si me pudiera dar un consejo. Realmente las exigencias apostólicas son muchas. Y a todas estas, aquí en el tímpano, resonando el sermón de la montaña. Cuando ya esta pobre gente sentía que ya no aguantaba más, entonces Jesús les hacía la meditación de la noche. Y recordad, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Buenas noches. Ese era el entrenamiento. Es decir, Jesús los llevó al desierto. Vivir con Jesús era un desierto más duro que el de Juan Bautista. El de Juan Bautista no tenía todo esto. Jesús los llevó al desierto y les llevó a conocer su propio corazón y terminó de desnudar ese corazón a la hora de la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.